Bienvenidos, examen final, contratación pública y privada. Estudiantes: Ana Rocío Gutiérrez Hurtado, Julio César Barco Jiménez, Maribel Montoya Buitrago, Mimi Joana Torres González, Mabel Sierra. Código 101001-27. Tutor: Juan Pablo Bonilla. Introducción. La importancia de la contratación pública o privada radica principalmente en el uso eficiente de los recursos para satisfacer diferentes necesidades que se presenten. Buscar comprender aquellos procesos que involucran sus diferentes etapas, distinguir los procedimientos y requisitos que permitan adelantar procesos de contratación pública con el lleno de los requisitos legales que las entidades estatales requieren para el desarrollo de su objeto. Se trata de esclarecer el concepto y marco jurídico de la contratación estatal, habida cuentas las diferentes etapas en las que se debe desarrollarse, teniendo presentes los derechos que ostentan los particulares que asisten a procesos de convocatorias públicas sin incurrir en extralimitaciones de las funciones que arriben a un detrimento patrimonial del heraldo público. Implicará lo anterior entender sus alcances, responsabilidades y dificultades que puedan generar el proceso contractual, donde además de las tensiones propias de cada entidad, inciden significativamente los intereses económicos que les asiste a los oferentes y contratistas que participen en la convocatoria pública de contratación. Objetivo general: proveer conocimiento de la contratación pública en Colombia para aprender a identificar las actuaciones que se derivan de la acción estatal, las obligaciones a su cargo y los diferentes tipos de responsabilidades en las que la administración puede incurrir. Objetivos específicos: conocer y comprender el marco jurídico y normativo que existe para la contratación pública en Colombia, diferenciar las etapas y los tipos de contratación, identificando los elementos constitutivos y particulares de la contratación pública y privada, aplicar el procedimiento de contratación estatal y sus procedimientos, evaluar las condiciones particulares que debe cumplir la contratación del Estado y tomar decisiones ajustadas al ordenamiento legal establecido, conocer las últimas reformas vigentes sobre la contratación estatal. Presentaciones de las empresas y sus procedimientos de contratación. El Instituto Financiero de Casanare es una empresa que fomenta el desarrollo económico del departamento de Casanare a través de la presentación de servicios financieros, empresariales, de gestión y administración de recursos, proyectos estratégicos para la región, contribuyendo al crecimiento productivo y social del departamento. Central Hidroeléctrica del Caldas es la empresa filial de la EPM que genera bienestar y desarrollo en los entornos donde participa mediante la provisión responsable de las soluciones de energía. Empresa de Energía de Arauca. Enelar EPS es una empresa comercializadora y distribuidora de energía comprometida con la satisfacción de sus clientes en la prestación de servicios bajo los principios de accesibilidad, continuidad, calidad, sostenibilidad y una oportunidad de una manera eficiente, eficaz y efectiva, con personal calificado y comprometido en el mejoramiento continuo de nuestros procesos. Instituto Nacional Penitenciario Carcelario INPEC. Contribuimos al desarrollo y resignificación de las potencialidades de las personas privadas de la libertad a través de los servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad fundamental en el respeto de los derechos humanos. Normogramas. El Instituto Financiero del Casanare, al ser una entidad del régimen de empresas industriales y comercializadoras, es regida en materia de contratación por el artículo 14 de la Ley 1150 del 2007, modificado del artículo 93 de la Ley 144 del 2011. Es necesario adoptar las normas internas que regulen la adquisición de bienes, obras y servicios. Por ello, mediante el acuerdo de la Junta Directiva número 03 del 2 de octubre del 2007 se aprobó el manual de contratación del Instituto. En cuanto a la Central Hidroeléctrica de Caldas, la Junta Directiva de la Central Hidroeléctrica de Caldas, en sesión número 620 del 4 de febrero del 2015, en ejercicio de funciones consagradas en el numeral 2 del artículo 37 de los Estatutos Sociales, mediante el presente manual de contratación, establece sus principios, políticas y lineamientos de la contratación. La empresa Energía de Arauca
Es una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial con carácter de empresa industrial y comercial del Estado de orden departamental vinculando a la Gobernación del Departamento de Arauca, cuyo régimen de contratación aplicable al derecho privado, de acuerdo con lo previsto en las leyes 142 y 143 de 1994 y 689 del 2001. Mediante el acuerdo número 11 del 23 de enero del 96, la Junta Directiva adoptó el reglamento de contratación de las empresas de energía en el AR. Mediante el acuerdo número 36 del 12 de agosto de 1997, la Junta Directiva modificó el reglamento de contratación de la empresa de energía de Arauca y derogó las disposiciones internas, en especial las contenidas en el acuerdo número 11 del 23 de enero del 96. Mediante la resolución del 614 de septiembre 6 del 2005, el agente especial de su calidad de representante de la energía en el AR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 3, resolución 004635 del 11 de junio del 99 y la resolución 752 del 19 de febrero del 2004, emanadas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, corrigió y aclaró algunas discordancias del Estatuto de Contratación de la Empresa de Energía en el AR. Mediante el acuerdo número 02 del 23 de septiembre del 2005, la Junta modificó el reglamento de contratación de la Empresa de Energía de Arauca en el AR. En cuanto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de conformidad en el artículo 4 numeral 2 de la Ley 09 del 2004, se considera sistema específico de carrera administrativa, es el que rige para el personal que presta los servicios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos entidades del Estado son de carrera, salvo la sección allí expuesta, y que el ingreso a cargo de carrera de ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento con los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidad de los aspirantes. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia, corresponde a la Comisión Nacional de Servicio Civil la administración y vigilancia del sistema de carrera, excepción hecha de las carreras especiales de origen constitucional. De acuerdo al numeral 3 del artículo 4 de la Ley 909 del 2004, la Comisión Nacional de Servicio Civil es la encargada de administración de vigilancia y los sistemas específicos de la carrera administrativa y con tal corresponde y compete a desarrollar el concurso de ingresos y accesos de los empleados públicos del sistema administrativos. Información y análisis de la situación del proceso de contratación. El proceso de contratación que hemos consultado es un contrato de mínima cuantía celebrado en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, en el año de 2011, cuyo asunto se enmarca en la adquisición de elementos de aseo y limpieza para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario La Mesa, por un valor de 2.182.359 pesos. Este proceso fue abierto el día 19/09 del 2011 y cerrado el día 22/09 del 2011. El contratista fue el señor Nelson Orlando Espitia Camargo y se firmó el contrato el día 29/09/2011 y el plazo para la ejecución de este contrato fue de 30 días. Antes de entrar en materia, quiero hablar sobre el contrato de mínima cuantía, que es una modalidad de selección de mínima cuantía que es un procedimiento sencillo y rápido para escoger el contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de las entidades estatales. Esta modalidad de sección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales. La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la entidad estatal, sin importar la naturaleza del contrato. Las reglas aplicables a la modalidad de la selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 del 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 del 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos a formas adicionales. Bueno, mediante la invitación pública número 006 por sección mínima cuantía se inició el proceso de contratación
para la adquisición de productos de aseo y limpieza de establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la Mesa. Para este contrato, la base fue el artículo 94-1474 de julio del 2011, decreto 2516 de julio de 2011 y manual de contratación del IMPEC, adoptado mediante la resolución número 003224 del 27 de julio del 2011, y teniendo en cuenta el plan de compras de la entidad, se procedió a realizar las invitaciones públicas para la adquisición de productos de aseo y limpieza del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la Mesa mediante el proceso de selección de mínima cuantía. Los procesos de contratación con el IMPEC quedaban exentos del IVA de acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 del 2000. La etapa preliminar de la modalidad de licitación pública, etapa de planeación. En cuanto a la parte de los procesos, tenemos un inicio, y después pasamos a identificar y programar las necesidades de contratación, que esta nos lleva a los subprocesos y que es incluir el proyecto del plan de compras y de contratación, que nos puede llevar a evaluar la viabilidad de la futura contratación, que nos conlleva a verificar después si encaja dentro de la misión, la visión, el plan de desarrollo y el plan estratégico de la terminal. De ahí, la verificación del proyecto está incluido dentro del presupuesto de la entidad. Se elaboran los estudios claros y completos de la futura contratación, diseños y planos de la obra pública o lo que se va a contratar. Se hace un análisis de la conveniencia y oportunidades y pasaríamos a la actividad, que es hacer el estudio de mercado y hacer un cuadro comparativo. Se elabora después el presupuesto oficial para valorar las obras, bienes o servicios que se va a contratar. Se solicita luego un certificado de disponibilidad presupuestal. Se expide un CDP, un certificado de recursos humanos. No hay personal sin la planta si es presentación de servicios. Después de una formulación del proyecto, se precisan las condiciones del objeto, plazo y lugar de ejecución. Después se hace la solicitud de contratación, se elabora un cronograma, se hace una publicación en diario de alta circulación o en la Cámara de Comercio. Después pasamos a la etapa contractual. Ya después de elaborar todos los procesos de condiciones, se determina el factor de cumplimiento por parte del proponente. Después de la actividad se realizaría la determinar los requisitos de la capacidad jurídica, determinar las condiciones de experiencia, determinar los requisitos de capacidad administrativa, determinar los requisitos de capacidad operacional, determinar los requisitos de la capacidad financiera, determinar factores de escogencia y calificación de la oferta, establecer factores técnicos, describir cantidades, calidades, características de las obras o los bienes o servicios que se vayan a adquirir. Después determinar y ponderar los factores técnicos de selección, establecer factores económicos, indicar el presupuesto oficial de la licitación, determinar y ponderar los factores económicos de selección, establecer criterios de desempeño, establecer y coordinar la gestión de cada una de las áreas, publicar en internet los proyectos de pliego de condiciones, recibir observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones, analizar las observaciones o sugerencias recibidas para determinar si se ajusta el pliego de condiciones. En la etapa, continuamos con la etapa precontractual. Adelantar el proceso licitatorio, efectuar la apertura de la licencia pública, dar publicidad al pliego de condiciones definitivo en internet, realizar la visita obligatoria a la instalación del lugar donde se ejecutará el contrato, preparar logísticamente la audiencia, preparar técnicamente la audiencia, celebrar la audiencia o públicas de observación o aclaraciones, recibir preguntas y observaciones, dar respuesta a observaciones y aclaraciones y efectuar reuniones interdisciplinarias para preparar respuestas y adendos, publicar y entregar respuestas y adendos, efectuar el cierre de la licitación o concurso público. Y en la etapa contractual ya sería la ejecución del contrato a celebrar, según la Ley 80 del 93, artículo 41, y Ley 1150 del 2007, el artículo 23 decreta aprobación de garantías,
existencia de disponibilidad presupuestal, pago de seguridad sociales y parafiscales, determinación de requisitos de capacidad financiera, cumplimiento satisfactorio de paz y salvo con aportes parafiscales, orden de turno, establecer procedimientos externos, se ejecuta de buena fe, con calidad, de forma idónea y oportuna, se respeta los derechos del contratista, de dar la terminación por vencimiento del plazo de duración o plazo de contrato, cumplidas o no las obligaciones, el cumplimiento del objeto y obligación del contrato, aun cuando no se haya cumplido el plazo. Flujograma del proceso de contratación tenemos al inicio, identificación y programar las necesidades de contratación, pasar a incluir el proyecto de un plan de compras y de contratación, de ahí pasaríamos a evaluar la viabilidad de la ruta de contratación, pasamos luego a verificar si encaja dentro de la visión y plan de desarrollo y plan de estratégico del terminal o de la empresa, verificar si el proyecto está incluido dentro del presupuesto de la empresa, elaborar estudios claros y completos de la futura contratación, diseños y planos para las obras públicas y análisis de convivencia y oportunidad. Después hacer los estudios de mercadeo. Régimen jurídico aplicable a la contratación y supervisión del IMPEC. La contratación y la supervisión del IMPEC se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de conformidad con lo anterior, con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. A la contratación celebrada por el IMPEC se serán aplicadas las disposiciones comerciales y civiles pertinentes a aquellas materias no reguladoras por el Estado General de Contratación de la Administración Pública. Plan de auditoría. El proceso sería la contratación, elaborado en noviembre de 2015. El objetivo, verificar la implementación y conformidad del proceso de contratación, la adquisición de elementos de aseo y limpieza para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la mesa, se haya ejecutando en su totalidad, con las disposiciones planificadas con los requisitos de normas legales. El alcance, aplicar para todo el proceso de contratación todos los requisitos de documentos y registros que sean necesarios. Criterio de auditoría. Todos los requisitos del manual de contratación del IMPEC, adoptando mediante la resolución 3224 de julio del 27 de 2011, decreto 2516 de julio 12 del 2011 y el artículo 94 de la ley 1474 de junio del 12 del 2011. Auditores: Nina Joana Torres, Ana Rocío Gutiérrez Hurtado y Maribel Montoya Buitrán. Fecha: reunión 2015-11-01 de apertura y reunión de cierre el 2015-11. Características generales del contrato. Número del contrato 013-2011 del 29 de septiembre de 2011. Nombre del contratista: Néstor Orlando Espitia. Cédula de identificación número 19-258-921-8. Objeto del contrato: adquisición de elementos de aseo y limpieza para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la mesa, por un valor de 2.182.359. Fecha: firmación del contrato 29 de septiembre de 2011. Término del contrato el 10 de octubre de 2011. Plazo de ejecución de dicho contrato 30 días. Informe de auditoría del 2015. El objetivos general: verificar el cumplimiento legal aplicado durante las etapas precontractual, contractual y de ejecución correspondiente al contrato para el suministro de productos de aseo y limpieza para el establecimiento penitenciario del municipio de La Mesa, en Cundinamarca, con base en las normas vigentes que rigen dicha contratación en el Estado colombiano. Los específicos serían revisar los documentos que reposan en la carpeta de contrato correspondiente a las etapas precontractual y contractual y de ejecución, con el fin de identificar oportunidades de mejoras, verificar el cumplimiento de las etapas de selección objetiva. Informe de auditoría. Se hace el informe de auditoría
con la siguiente información general. Se hace la contratación, después la responsabilidad hará el proceso. La fecha de auditoría fue el 1 de noviembre de 2015 y la fecha de entrega del informe fue el 8 de noviembre de 2015. El objetivo fue verificar el proceso de contratación de mínima cuantía. El objeto fue adquisición de elementos de aseo y limpieza para el establecimiento penitenciario de la mesa. Los criterios fue el manual de contratación del IMPEC adoptado mediante la resolución 003224 de julio del 27 de 2011, decreto 2516 de julio 12 de 2011 y el artículo 94 ley 1474 de julio de 2011. El alcance: aplicar todo el proceso de contratación, todos sus requisitos, su documentación y requisitos del lugar, establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario la mesa. Eso fue en la parte área administrativa. Resultados de la auditoría en el proceso. Aspectos a destacar de dicho proceso: el tiempo y disposición del personal para la realización de la auditoría, compromiso del personal con el sistema de gestión de calidad, entrega oportuna de copia del contrato y demás documentos relacionados con la ejecución del mismo, control del recibo y suministro de elementos de aseo para el establecimiento, existencia de planillas en el control de inventario. Existe un evidente compromiso de la alta dirección con la implementación y manutención del Sistema General de Contratación en su personal a cargo. La entidad ha definido los criterios de selección de proveedor mediante la licitación pública. Los aspectos que se deberían mejorar sería la profundizar el diseño de la herramienta de control de los procesos como procedimientos instructivos, formativos, entre otros. No se tienen identificados los folios de los expedientes del contrato, por tanto no hay control de documentos. No se ha establecido un registro de los requerimientos de las diferentes dependencias para la construcción del plan de compra de la vigencia. Pese a que existe un procedimiento del proceso de contratación, no se tiene claridad en los criterios de evaluación y reevaluación del proveedor de los bienes. Además, no posee registro de evaluaciones aplicadas. Mapa de riesgos. Bueno, aquí vemos el proceso, que ya sabemos que fue el contrato de mínima cuantía. En los objetivos, pues supervisar la ejecución y cumplimiento de la calidad del contrato de mínima cuantía celebrado entre el señor Nesolonano Spitia Camargo y el establecimiento penitenciario de media seguridad y carcelario de la mesa. Los procesos entre tenemos la contratación. La causa: no se realiza la evaluación del proceso de contratación para que sirva como soporte de una futura contratación. Descripción del riesgo. Pese a que existe un procedimiento de proceso de contratación, no se tiene claridad en los criterios de evaluación y reevaluación del proveedor en los bienes. El análisis: la probabilidad de materialización probable, preventivo correctivo, reducir acciones, realizar evaluación constante a los contratistas de acuerdo a diseño y criterios de evaluación que se efectúe. Estamos hablando de la etapa de seguimiento del responsable, área financiera del establecimiento penitenciario y el indicador manual de evaluaciones de contratistas y riesgos de las mismas. Esto estamos hablando en la parte de la contratación de los riesgos que se encontraron. El segundo riesgo: a la fecha se estableció un registro de los requerimientos de dependencias para construir un plan de compra de vigencia. En cuanto al análisis, es probable. La mediación de mitigación: la valoración es preventivo correctivo. Administración del riesgo es reducirlo. El seguimiento: en las acciones se inicia implementación o activación del formato de requerimiento. El responsable: área financiera. El indicador: realizar evaluación constante a los contratistas de acuerdo al diseño de criterio de evaluación que se especifique. La R3 sería la pérdida de documentos y expedientes contractuales que son contenidos al soporte que den cuenta de la ejecución contractual. El análisis: probable. Una valoración: no tiene. Un tipo de control: administración de riesgo, reducirlo. Las acciones serían adecuar un espacio que garantice las condiciones de seguridad de los contratos. El responsable: área financiera.
Indicador, control de préstamo de contrato en algún folio del mismo. En el plan de mejoramiento tenemos la relación de observación-formulación por la entidad auditora, revisar y adelantar las acciones correctivas entendiendo las observaciones que se han identificado en cada contrato, revisando el desarrollo de esa auditoría interna de acuerdo a las competencias. En la parte de contratación, la auditoría externa, proceso de contratación de la mínima cuantía, relaciones de acciones correctivas y a desarrollar, realizar ajustes pertinentes en la ejecución del contrato, revisando por las oficinas auditoras de acuerdo a la situación observada y la competencia de cada dependencia. Informe de supervisión, actos de ejecución, contrato control y de entregas. Área responsable, el área de financiamiento. La fecha de ejecución se llama el cronograma de ejecución, el día de noviembre. Las metas cuantificables, actas iniciales, parciales, finales y liquidación. Informe supervisión, soporte, documentación de requerimientos al contratista, acta de ejecución de contrato. Indicación de cumplimiento, acciones correctivas adelantadas del contrato de revisión. Ajustes, los informes de supervisión con los resultados de avance de ejecución del contrato y sus contribuciones a la marca. Establece en cada informe de supervisión los avances y logros obtenidos con la ejecución de cada contrato y contribución. El área financiera es la encargada responsable. Cronograma de ejecución a partir de la fecha del contrato celebrado. Las metas cuantificables, informe de la supervisión, actas parciales y finales, indicador de cumplimiento, logros, avances obtenidos en la ejecución del contrato. En el plan de mejoramiento no se ha establecido un registro de los requerimientos de las diferentes dependencias para la construcción del plan de compras. Llevar los registros de los requerimientos de las diferentes dependencias, área de financiamiento penitenciario en la mesa a partir de la fecha, la función del formato de requerimiento para cada dependencia, implementación y activación del formato de requerimientos. No se tiene identificado los folios de los expedientes del contrato, por lo tanto no hay un control de documentación. Entonces el encargado va a ser el área de financiamiento, para todo va a ser el área de financiamiento, y eso se va a ejecutar en la parte de la fecha. Se propone que toda vez que se celebre o ejecute un contrato, cada folio sea identificado con la numeración correspondiente. Otro sería, pese a que existe un procedimiento de proceso de contratación, no se tiene claridad en los criterios de evaluación y reevaluación de los proveedores de bienes. Además, no posee registro de evaluaciones aplicadas. ¿Qué se debería hacer? Realizar la evaluación constante a los contratistas de acuerdo al diseño de criterios de evaluación. Eso tenemos que estar pendiente del manual de evaluación de contratos y registro de las mismas. Profundizar el diseño de las herramientas de control de los procesos como procedimientos instructivos, formato, entre otros. La solución de dar aplicabilidad a los procesos de contratación en la ejecución de los contratos. Diseñar o activar formatos que permitan el control directo entre los procesos de contratación. Diseño de formato o actividad de los mismos para que el control de estos procesos de la contratación. En cuanto a las conclusiones, encontramos que la contratación estatal es el instrumento a través del cual el Estado colombiano no solamente posibilita la ejecución de un importante volumen de los recursos del presupuesto nacional, sino que participa de lo laboral en los concursos de mucha gente particular, profesional y no profesional, especialmente para lograr el desarrollo de la prestación de los servicios públicos y a ello encomendada. El proceso de contratación por parte del principio de la buena fe, de la transparencia y la moralidad, elementos fundamentales concebidos en sanas prácticas de control interno, pero fortalecido con los otros elementos del sistema como la administración de riesgos adecuados y diligentes sistemas de información y comunicación, conocimientos de la normatividad que aplica existente en el manual de procesos y procedimientos y la práctica de evaluación independiente por parte de los organismos de control como son las auditorías. Sin embargo, los estudios han demostrado que una de las actividades con mayor índice de corrupción es precisamente el proceso de contratación estatal, dado a debilidades presentadas en los procesos tales como la falta de compromiso en las áreas que intervienen, proyección incorrecta de los bienes y servicios, inequidad en la adjudicación, desviación
de anticipos, entre otros. Al realizar el plan de autorías, al proceso de contratación de mínima cuantía, cuyo objetivo consistía en la adquisición de elementos de limpieza para el establecimiento penitenciario de La Mesa, por un valor de 2.182.359, se pudo identificar los factores de riesgos a los que está expuesto un proceso de contratación, los hallazgos que se encuentran a través de su ejecución, lo cual es contrastado con el diseño de mapa de riesgos y el plan de mejoramiento, los cuales ponen en manifiesto una serie de indicadores y acciones de cumplimiento que deben ponerse en marcha toda vez que se realice una auditoría en una entidad. Biografía. La biografía que utilizaban fue una website oficial de la Alcaldía de Neiva, informe de auditoría del 2014, el 1 de noviembre de 2015 recuperado, el ISO calidad 2000 del 1 de noviembre recuperado de la página Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que se hizo una recuperación desde la página del IMPEC Portal Page, Portal IMPEC sección contratación, manual de contratación. Y por esto damos finalizado dicha presentación. Gracias.